Hermanos, bienvenidos para este primer culto dominical, que Dios los bendiga, y también para los hermanos que se conectan con nosotros en este horario, también nuestros amigos y participan de este culto. Lo llamamos el primer culto dominical. Por la gracia del Señor vamos estudiando, meditando toda la Biblia, por toda la Biblia. Y ya estudiamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También Josué, y ahora estamos en el libro de Jueces y hoy nos toca el capítulo 8. Damos gracias al Señor porque el Evangelio está siendo expandido en nuestro país y también en nuestra América Latina, en el continente americano y por todo el mundo. Hoy la Alianza del Ecuador, la Alianza Cristiana y Misionera, denominación de la que somos parte, está celebrando su aniversario. La Alianza o el movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera comenzó en los Estados Unidos en el año 1887 y 10 años después este movimiento de la Alianza, como líder el pastor y doctor Alberto Benjamín Simpson, ya enviaron los primeros misioneros al mundo. Y 10 años más tarde, entonces, 1897, llegaron al Ecuador, también a Chile y también a Argentina, los primeros misioneros para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y desde 1887 hasta el año 1945 fue dirigida la Alianza Cristiana y Misionera por misioneros. En 1945 se constituyó la alianza en un ente jurídico, en una denominación, y desde entonces se llama Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, hoy dispersa por todo el territorio nacional, con alrededor de 350 iglesias y congregaciones que procuramos con diligencia predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuándo arranca entonces el movimiento de la Alianza en el Ecuador? 1897. 10 años después que este movimiento del Señor, de nuestro Dios, comenzara en los Estados Unidos. Hoy el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo, por nosotros y hermanos de otros movimientos, otras iglesias, otras denominaciones que predicamos y enseñamos la bendita palabra de Dios. Hermanos, el tema para el capítulo 8 del libro de Jueces es Gedeón, que su nombre significa labrador. Gedeón era un muchacho, un joven agricultor, era un leñador, porque así dice la Biblia también en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice: Dios escoge lo vil del mundo para avergonzar a los sabios o a los sabios. Miren, más adelante él escogió a David. Era muy joven, el menor de todos los hermanos, cuidaba las ovejas y de allí lo llamó Dios. Lo capacitó, lo perfeccionó y lo usó como rey en su pueblo Israel. Dios lo engrandeció a David y siempre le recordaba: Dios, te saqué de detrás de las ovejas. Y este Gedeón era un hombre sencillo. Gedeón fue un hombre, un juez, un gobernador que comenzó bien, pero terminó mal. Y yo creo que aquí tenemos en este capítulo 8 una solemne advertencia para ustedes y para mí.
Porque puede que en este momento andemos bien, pero siempre tenemos que pensar cómo vamos a terminar la carrera. La carrera se va terminando. Hermanos y amigos, pronto ustedes se van a morir y yo también. Pero ¿cómo pensamos terminar la carrera aquí en la tierra? Jóvenes queridos, no siempre van a tener la fortaleza y la salud de la que ahora disfrutan. Ahora comen de todo, pero pronto vienen los años cuando tienen que abstenerse de muchas cosas. Llega el momento de morir. ¿Cómo vamos a morir físicamente? ¿Cómo vamos a morir ministerialmente? ¿Y cómo será nuestro final espiritual? Entonces Gedeón comenzó bien, con muchos temores. Dicen algunos autores que él era un hombre cobarde. Yo diría un hombre que tuvo miedo, temores como todos nosotros, pero Dios lo animó, Dios lo fortaleció. Jueces habla de una época difícil para el pueblo de Israel. Hemos hablado de un pecado cíclico. ¿Cómo era el pecado cíclico? Pecaban. Segundo, sufrían las consecuencias de su pecado. Tercero, clamaban a Dios. Y cuarto, Dios les enviaba un libertador. Y quinto, les daba paz. Una vez que experimentaban la paz, otra vez pecaban, sufrían las consecuencias de su pecado, clamaban a Dios, Dios les levantaba un juez, les daba paz, disfrutaban de la paz y otra vez pecaban. Cíclico. Así también suele ser nuestra vida. ¿Cuántos hermanos aquí presentes se acercan a Dios, comienzan a leer la palabra de Dios, oran? Luego llega un momento de enfriamiento espiritual. Y entonces vienen tribulaciones, vienen pruebas o castigo de parte del Señor. Un hijo se enferma, la mujer tiene cáncer. Y entonces otra vez vuelven a Dios. Dios obra, sana y otra vez la persona se aleja. Esto lo podemos ver con algunos ejemplos, pero veamos en el capítulo 3, dice el versículo 7 del capítulo 3, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y siempre el peligro, hermanos, y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Y cómo se olvidaron? Dice el verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a este rey, y los hizo sufrir. Ahí está. Luego viene en el verso 9, el tercer paso, era pecaban, sufrían las consecuencias de su pecado, clamaban, dice el verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y en ese clamor, en ese pedir auxilio, se arrepentían. Y luego viene el otro paso. Jehová los liberaba. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, les levantó a Otoniel. Y dice el verso 11, y la tierra reposó 40 años. Entonces, ¿cómo era la cosa? Ellos pecaban, sufrían las consecuencias del pecado, clamaban a Dios, Dios los liberaba, tenían paz y otra vez pecaban. Y reposó la tierra 40 años. Ahora miren el 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
Y ahora les levantó a un enemigo que los hizo sufrir, llamado Eglón, el rey de Moab. Y en su sufrimiento, dice el verso 15, Dios que es bueno, ¿qué dice? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿A quién ahora? A Ahod, quien dio muerte con un puñal y con su mano zurda a Eglón, rey de Moab, que los afligía. Y dice la última parte del verso 30, vean 3:30, y reposó la tierra 40 años, 80 años, 80 años dice 3:30. Murió Ahod y ahora les levantó una profetisa, una gobernadora, Débora. Y Débora animó, catapultó a Barak para que se ponga al frente del ejército. E Israel derrotó a Jabín, a los cananeos. Y una mujer llamada Jael mató al general del ejército de Jabín, del ejército cananeo. Esto es esta mujer Jael, hija de, o mujer de Heber, como dice el capítulo 4, el verso 21. Y entonces Dios les dio paz. La tierra reposó. Así dice el capítulo 5, el verso 31. Miren la última línea. Y la tierra reposó 40 años. Pecaban, sufrían las consecuencias del pecado, Dios les clamaban, Dios les levantaba un juez y disfrutaban de paz. En la paz, en la comodidad, pecaban. Estoy de acuerdo con los autores que en sus libros afirman que el momento más peligroso o el lugar más peligroso para pecar es el reposo. Cuando tenemos abundancia, cuando tenemos paz, cuando tenemos comodidad y no nos falta nada, tendemos a olvidarnos de Dios. Es por esto que Dios prefiere, en muchísimos casos, mantener a las familias y a las personas con lo necesario, porque en la abundancia tendemos a olvidarnos del Señor. Hay creyentes que no contribuyen para nada para la obra del Señor. Y dice, cuando Dios me prospere, y cuando Dios los prospera, de igual manera se olvidan de Dios. ¿Cuándo es que un creyente se puede olvidar de Dios? En la prosperidad. Cuando ya tiene sus títulos, cuando ya tiene sus buenos empleos, su trabajo, sus buenos carros, su buena casa, pasea para Estados Unidos y Europa, y entonces allí la persona se olvida de Dios. Cuando Israel disfrutaba de paz, se olvidaban de Dios. Y otra vez dice que volvieron a hacer lo malo. 6:1. Los hijos de Israel hicieron otra vez lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó ahora en mano de Madián por 7 años. Entonces ellos clamaron a Dios. Dice que estos madianitas, en el verso 3, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y Dios levantó a un joven agricultor. Dice el verso 6, de esta manera o de este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián. Como hoy, hermanos, el peligro por todas partes de los llamados vacunadores. Empobrecen a la gente, hacen que el negocio se cierre. Muchos tienen que huir del país y no hay duda, exponen sus vidas. Todos nosotros vivimos en medio
del peligro. Pero hagamos como hizo Israel. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que volvernos a Él. Dice el versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová les envió un varón profeta y les levantó un libertador. Esto es Gedeón, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita. Abieser era una gran familia, un clan de la tribu de Manasés, y de allí era Gedeón de Manasés. Abieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo animó. Gedeón tenía miedo y Dios lo usó. Miren que también lo animó cuando le permitió a él y su criado Fura escuchar un sueño en el 7:13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Hermanos, pan de cebada significa de poco valor. No es lo mismo un pan de cebada que un pan de trigo. Seguro que aquí los jóvenes presentes no les gusta la cebada. Y Dios escogió a Gedeón, un hombre de poco valor, un hombre con pocas fuerzas. Él era un labrador, él era un leñador. ¿Qué hizo Dios? Lo animó, lo capacitó, lo perfeccionó y lo puso al frente de Israel como juez. Y Dios le dio a Israel por medio de él una gran victoria. Recuerdan, hermanos, que él tenía un ejército de 32,000 y le dijo Dios que esto era mucho. Vean el 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Aquí estaba librándolo Dios a Gedeón y al pueblo del orgullo, de la arrogancia, de pensar que por nosotros funciona la cosa. Mis oídos han oído a hermanos que dicen: por mí esta iglesia ha crecido. En diferentes lugares yo oigo esto. Y el pastor dice: cuando yo llegué eran unas 4 personas. No dice personas, sino otra palabra. Eran pocos, pero miren la multitud ahora. Y eso es puro orgullo. Hermano, por usted es esta iglesia como es. Por mí, para nada. Pura gracia del Señor. Es por Él, por la gracia de Dios. Dice: no sea que diga: mi mano me ha salvado. Dice: cuando yo llegué eran un puñado de personas y ahora somos una multitud. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo que el Señor no necesitaba a 32,000. Él escogió solamente a 300, los que fueron al agua y llevaban el agua en su mano a la boca. Solo 300, y los otros regresaron. Y con esos 300
sin usar espada. Se ubicaron alrededor del campamento de los madianitas y dice que murieron 120,000 hombres. Vean el capítulo 8, el verso 10, la última parte. Pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. 120,000. Y otros 15,000 que habían huido, dice la primera parte del verso 10. Significa que era un pueblo, un ejército de 135,000 personas. Y fueron derrotados por un grupo pequeño de 300, dirigidos por Dios. Pablo y un pequeño equipo de valientes misioneros, un pequeño equipo, ellos conquistaron el mundo. Donde quiera que Pablo llegaba con su pequeño equipo, decían: estos que vienen a trastornar el mundo están aquí, los que trastornan el mundo. Y el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 15 que ya no había más campo que conquistar, porque Pablo había llenado con su pequeño equipo el mundo con el Evangelio. Había llenado todo el mundo conocido en el poder de Dios. Hermanos, Gedeón comenzó bien, muy bien. El primer punto está en los versículos 1 al 3. Gedeón respondió con mansedumbre a la insolencia de hombres de Efraín, porque no se los necesitaba. Dios escogió solamente a 300 y miren cómo responde él aquí. Pero los hombres de Efraín, acuérdense que Efraín era su hermano menor. Gedeón es de Manasés, el hermano mayor, los dos hijos de José. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Están muy enojados. Dice: y aunque era juez, y le reconvinieron fuertemente. Allí fuertemente significa fueron groseros. Como dice el primer punto, fueron insolentes. Hermanos, así hay personas que nos hablan. Los pastores sufrimos esto, tenemos que sufrir este tipo de ataques de gente insolente, altanera, y que Dios nos libre que actuemos de la misma manera. Le reconvinieron fuertemente, pero Gedeón, que comenzó bien, respondió con humildad. Hermanos, puede que nuestros hijos nos respondan con insolencia, pero el padre debe responder con sabiduría, con prudencia, no con insolencia. A los cuales él respondió, miren cómo respondió, con humildad: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Está diciendo palabras halagüeñas de lo que hicieron, porque ellos son los encargados de aniquilar a aquellos que huían allí del campamento de Madián. No es el rebusco de Efraín. El rebusco de Efraín significa lo pequeño, mejor que la vendimia, que la cosecha de Abiezer, esto es, de Manasés. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Aquí Gedeón está alabándolos y animándolos y reconociendo su noble trabajo. Es verdad, dice, a lo mejor ustedes no estaban dentro de los 300, pero ustedes han dado muerte a los que han huido del enorme ejército y campamento de Madián. Y cómo Gedeón les habló de una manera apacible. Vean el resultado al final del verso 3, después de la interrogante. Entonces el enojo de ellos contra él, ¿qué pasó? Se aplacó.
¿Por qué se aplacó? Luego que él habló estas palabras. Porque dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si la esposa está enojada, el esposo debe guardar silencio y debe dejar que ella hable, que diga todo, no interrumpirle. Y puede que algún hombre diga, pero mi esposa es insolente. La verdad, la mía no. Yo no he recibido de ella nunca una insolencia. Pero si la esposa es insolente, el hombre debe de oír. Y luego, ¿cómo puede aclarar? Con amor. Tiene que hacerlo con humildad, sin perder el control, sin gritar. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han hablado de manera insolente? ¿Y el padre qué le dice? Te voy a romper la trompa. No, así nos dijo Gedeón. Después uno habla. Yo creo que Jonás fue bastante insolente con Dios. Y Dios le dijo, ¿tanto te enojas, Jonás, por la muerte de una calabacera? ¿Tanto te enojas? ¿Por qué te enojas tanto? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El manso delante de las demás personas pierde. El hombre manso, la mujer mansa, no pierde el control, porque tiene el autocontrol del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio, no reaccionar. En segundo lugar, familiares de Israel que habitaban en Sucot y Peniel no le dieron pan a los cansados hombres de Gedeón. Dios les dio una gran victoria, pero no les dieron pan. No tuvieron misericordia, dice el verso 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó, y los 300 hombres que traía consigo, ninguno murió, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, que eran sus familiares, hermanos israelitas, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. A estos 300 valientes, denles un poco de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, estos eran los reyes de Madián. Y noten que se repiten 11 veces Seba y Salmuna, dando a entender que esas personas eran importantes y que era difícil destruirlos. Yo persigo, dijo Gedeón, a Seba y a Salmuna. Miren el verso 6, se repite Seba y Salmuna, 7, Seba y Salmuna, 10, Seba y Salmuna, 12, Seba y Salmuna, 12, Seba y Salmuna, 15, Seba y Salmuna, 2 veces Seba y Salmuna, 18, Seba y Salmuna, en el 21, Seba y Salmuna, en el 21, Seba y Salmuna al final. Se los nombra y se los nombra, dando a entender, ellos habían hecho mucho mal y debían ser muertos, debían ser destruidos. Y le dijo Gedeón, yo estoy siguiendo estas cabezas, estos líderes, estos malvados. Aquí en el Ecuador yo oigo con constancia que dicen muchos, a las cabezas no las encuentran, las cabezas no son juzgadas, los líderes no están presos,
ellos están en libertad. Los que son apresados son personas secundarias, pero los mentalizadores no aparecen. A lo mejor nunca se los encuentre. Bueno, esto es difícil. Aquí Gedeón mismo se encargó por buscar a las cabezas, a los líderes malvados que oprimían al pueblo de Dios, esto es, a Israel. Así que les rogó a los hermanos de Sucot y de Peniel, denles un poco de comida. Vean lo que dijeron, verso 6, lo que respondieron. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Zeba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? El gobierno hace un tiempo pidió que demos una cantidad de impuestos para apoyar para la seguridad del Ecuador. Y yo creo que todos dimos con amor, porque dijeron que en eso se iba a invertir. No preguntamos: ¿están ya Zeba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? ¿Cuántos Zeba y Salmuna hay en el Ecuador y por toda Latinoamérica y en el mundo? ¿Cuántos? Esos eran dos hombres extremadamente peligrosos, pero se los nombra aquí 11 veces. Así que dice: no te vamos a dar pan. Ahora leamos el verso 7. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras: ustedes, los de Peniel, denle de comer a estos 300 hombres. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, había fe de lo que Dios haría, derribaré esta torre. Hermanos, se dan cuenta que cuando hay un proyecto de Dios, hay gente cercana que no apoya, y la misma familia no apoya. Leí un libro en que el autor dice que lo más difícil para un pastor es pastorear su propia familia. Tiene que pastorear su hogar. Y la familia extendida, difícil pastorearla. Porque algunos piensan que porque su familiar está al frente de una iglesia, entonces el pecado puede ser solapado. Pero están equivocados. Y conmigo muy equivocados. Dios me ha guardado de hacer acepción de personas y de hacerme de la vista gorda con mi familia. Ya Dios me hubiera quitado la vida hace rato. Imparcial tiene que ser. No apoyaron los cercanos a Gedeón. Así que cuando usted empiece un buen proyecto, es muy probable que le pase esto que a Gedeón. En tercer lugar, captura de los reyes madianitas Zeba y Salmuna. Se los capturó. 10 al 12. Y algunos dirían: cuánto yo quiero escuchar la noticia que estas personas de nombres que ya son muy conocidos se los capture, pero puedan estar allí pagando sus delitos en la cárcel. Dice el verso 10: y Zeba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Esos habían ya quedado. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, esto es de Madián, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada.
y aún estaban con vida 15,000, y al frente Seba y Salmuna. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió. Ahí prendió no es que les prendió fuego. Ahí prendió es, los apresó. Hubo un político muy conocido que asesinaron aquí en el Ecuador. ¿Y sabe qué están haciendo? Buscando a los autores intelectuales. A los materiales no sé si ya los hallaron. Los intelectuales. No sé si veamos con nuestros ojos u oigamos con nuestros oídos que los Seba y Salmuna fueron apresados. En ese tiempo sí, los perseguían y los hallaban y los juzgaban. Y huyendo Seba y Salmuna, entonces él los siguió. ¿Quién los siguió? Gedeón, con su pequeño grupo. Y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna. Y llenó Gedeón de espanto a todo el ejército. Gedeón, un hombre valiente, por eso aparece en la galería de los hombres de la fe de Hebreos capítulo 11. Persistente. Él comenzó muy bien, hizo una muy buena labor. En cuarto lugar, castigo a Sucot, a Peniel y a los reyes enemigos. Tal como Gedeón lo dijo, así lo hizo. Lamentablemente Gedeón no se mantuvo así hasta el fin, pero gran líder. Hay un ministerio que se llaman los Gedeones, solo que los Gedeones deben de ser sin el final, que tienen que quitarle el final. Fue triste el final de Gedeón. Esto tenemos desde el 13 al 21. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, él hizo como dijo Gedeón, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis. Esto es, ustedes hicieron mofa, burla, tenían cuestionamientos diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Los castigó públicamente. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Salmuna y a Seba, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y usted, hermano, tiene un parecido al hijo de rey. Dios, nuestro rey soberano. Como tú, así eran. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito. Muchos autores estudiosos de la palabra del Señor dicen que este actuar aquí de Gedeón ya no estaba bien. Él no quería ser rey, pero estaba actuando como rey. Y muy prematuro lo que quería hacer con su hijo. Entonces dice, le dijo a Jeter,
su primogénito, era todavía muy jovencito. Levántate y mátalos. ¿A quiénes? A Seba y a Salmuna. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. No tenía la mayoría de edad. Aquí ya no estaba obrando bien Gedeón. Entonces dijeron Seba y Salmuna: para los guerreros, hermanos, de ese tiempo, para los hombres de guerra de ese tiempo, morir en el campo de batalla era un honor. Por eso respondieron lo que dijeron en el verso 21. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos. Mátanos tú. ¿Por qué tienes que delegar esto a tu hijo pequeño? Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Ya nosotros viendo ahí a Gedeón tomar esas lunetas y todas esas cosas, eso ya no estaba bien. Y ahí vamos entonces al último punto: decadencia espiritual de Gedeón y la decadencia del pueblo. Porque acuérdense que en Jueces se practicaba el pecado era cíclico. Les levantó un juez, tuvo paz, pero se volvían atrás. La decadencia espiritual de Gedeón, miren cómo comienza. Comienza con la codicia. Codició el oro, codició la plata. No se contentó con lo que Dios le había dado. Dice el verso 22: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, sé nuestro Rey, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Y Gedeón respondió bien, mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. No quería ser rey, pero sí quería ser sacerdote. Y les dijo Gedeón: qué pena esto, hermanos. Quiero haceros una petición increíble. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas y comerciaban con estas cosas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Codicia. Pero también aquí hay orgullo. Y también vemos nosotros idolatría. Ellos respondieron: te daremos de buena mano. Dice el versículo 26: y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, cosa que no debía pedir. Él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Entonces aquí vemos avaricia. Y Gedeón hizo de ellos un efod, de ese oro, con ese oro hizo un efod. ¿Recuerdan del efod? Era esa pieza hermosa que llevaba el sumo sacerdote. No quería ser rey,
pero sí quería ser algo así como sumo sacerdote. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, esto es allí en Manasés. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Se dice de un presidente reciente del Ecuador que lo único que quería tener era el honor de ser presidente, pero realmente no amaba para nada lo que hacía. Y hay muchas personas que, como Gedeón, no tienen la vocación pastoral, no tienen el llamamiento para nada, no tienen el don. ¿Y sabe qué? Pero quieren ser pastores, se quieren hacer pastores. Y he pensado, hay personas que se hacen pastores, hay hombres que los hacen pastores, y no hay duda que hay personas a quienes Dios llamó, los capacitó y los usa como pastores. Así que yo siempre me pregunto, cuando toca aceptar a una persona como pastor, digo, esta persona tiene llamamiento, tiene vocación, Dios lo llamó, tiene el don, o quiere hacerse pastor, o lo están haciendo pastor. ¿Han oído ustedes en la congregación que se oye decir, hazte pastor, hazte pastor? O que te hagan pastor. Y aquí es como si le dijeran a Gedeón, hazte sumo sacerdote. Rey no quería ser, pero sacerdote sí. Y se hizo ese efod. Y él se prostituyó, su familia se prostituyó, y el pueblo de Israel se prostituyó. ¿Cómo si una persona le puede servir a Dios solo como pastor? Por eso es que ahora el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador capacita a toda persona, porque cada creyente es un embajador. Cada creyente mujer es una embajadora. Y cada creyente tiene que estar preparado. Cada creyente como embajador tiene que predicar el Evangelio, no solamente el pastor o los pastores. El pastor es uno más. Hay más de 20 dones en la Biblia que han sido repartidos a la congregación. Y los dones son dados para ser usados. Yo sí creo firmemente que una iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que el Señor le ha repartido. Mi hermano, mi hermana, ¿qué don le ha dado Dios a usted? Ejercite su don, sírvale a Dios con su don. Y si tiene el don de pastor, sírvale a Dios como pastor. Aquí la gran mayoría, muchos tienen el don de maestro. Sirva enseñando toda la vida. No se hace nunca ningún paréntesis. En los versos 22 y 23 no quería ser rey, pero sí sacerdote. Y por eso pidió que se hagan ese efod. Bien, pero dice el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo traer, todo Israel se prostituyó. Y verso 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvieron a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Pero miren, sigue en él la degradación. Verso 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Ahora tenía reposo, tenía plata, había derrotado al enorme ejército de los madianitas, tenía reposo. David también se quedó, no fue a la guerra y se quedó reposando en su palacio. A mí me pregunta David, ¿cuándo tienes vacaciones? ¿Cuándo vas a descansar? En el cielo. En el cielo vamos a descansar. Aquí en la tierra difícil. Y es preferible
estar permanentemente ocupados haciendo la tarea de Dios. Hace unos días un hermano de esta iglesia me dice: pastor, Dios ha multiplicado, ha bendecido la iglesia y usted todavía quiere que sigamos predicando el evangelio, que nos vamos a cruzar de brazos. Miren, el reposo es peligroso, muy peligroso. Cuando la persona tiene comodidad económica y tiene paz. Porque los tiempos de guerra es cuando estamos cerca de Dios. Ahora en estos tiempos difíciles nos estamos volviendo a Dios. Porque por donde quiera andamos expuestos a la muerte. Escuchen, hermanos, tristemente, dice el verso 28, así fue subyugado Madián y reposó la tierra 40 años. Y vean lo que pasó en el reposo. 29. Luego Jerobaal, esto es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Tenía mucho oro, mucha plata, mucha fama, y con ese ephod. Y tuvo Gedeón 70 hijos, porque aquí él fue un hombre lujurioso. Llegó a tener un montón de mujeres, ninguna la satisfizo. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Porque, ¿qué dice? Porque tuvo, ustedes sí están leyendo el texto, ¿qué tuvo? Muchas mujeres. Porque tenía mucha plata. Tomó de su vida el lugar, la lujuria, un deseo sexual desenfrenado. No le satisfizo una, ni dos, ni 4 mujeres. Muchísimas mujeres. Pero sigue el desenfreno. También su concubina, esa concubina que estaba en Siquem, le dio un hijo malvado y le puso por nombre Abimelech. Ese era malvado. Mató a todos sus hermanos. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas, una familia de Manasés. Pero, va a hablar de algo malo. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Él mismo ya los dejó encaminados. Porque Gedeón comenzó bien, pero terminó mal, muy mal. Se prostituyó él y se prostituyó su familia. Yo sí creo que los pastores debemos tener mucho cuidado de la familia. Y hermanos, oren al Señor por mi familia. Los que no saben, Dios nos dio a Isabel y a mí 3 hijos. 2 hijas están casadas, tienen sus esposos. La mayor tiene un hijo que se llama Emanuel. La menor está encinta, cerca de dar a luz, y se va a llamar ese niño Natanael. Y oren al Señor para que ellos y sus matrimonios estén juntos toda la vida, que prediquen el evangelio con su vida, con su boca. Y tenemos un hijo soltero que se llama Josué David, y oren para que él se case con honor con una chica humilde que ame a Dios, que tenga un corazón bueno, lavado por la sangre de Jesucristo. Nunca hemos dicho, nunca dijimos que nuestros yernos tengan tal título, que se gradúen de tal universidad, de tal posición económica. Nunca. Solo que tengan un corazón bueno, nada más. Y entonces que puedan permanecer fieles, porque entonces el evangelio que hemos predicado seguirá obrando con fuerza. Y murió Gedeón y fue sepultado. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, verso 33, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Vino la idolatría otra vez. Y escogieron por Dios a Baal Berit, que se llama Dios del pacto. En lugar de hacer pacto con Dios, hicieron pacto con Baal. Y Baal era
el Dios de la abundancia, el Dios de la cosecha. En lugar de clamarle al Dios de Israel, al Dios verdadero, le clamaban a Baal y adoraban también a Astarot, la diosa del sexo, de la fertilidad, y le clamaban a ella para tener hijos, al ídolo. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios. Tomen nota, hermanos, esto triste. No se acordaron de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y como este hijo de Joás, Gedeón, no terminó bien. Dice el verso 35, tristemente, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam. Esto es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hubo también ingratitud. Un pastor no tiene que esperar que la gente que quede cuando él muere será agradecida. No. El amor solamente da. El amor no espera recibir nada a cambio, hermanos. Conozco algunos casos de pastores que murieron, quedó una iglesia establecida, una iglesia de impacto, y luego viene otro que no expresa gratitud por todo el trabajo de ese pastor, de ese hombre y su familia que sirvieron y envejecieron sirviendo a Dios. Así que la ingratitud es un pecado común. No debemos esperar recompensa. El amor solamente se empeña, se esfuerza en dar, pero no espera recibir. El amor no calcula, el amor nada más lo entrega todo. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermanos y amigos, ¿cuál es la aplicación final para todo esto? ¿Qué aprendemos? No le demos lugar en nuestro corazón, como sucedió con Gedeón, a la codicia. Hay que vivir contentos con lo que tenemos ahora. No es pecado tener dinero, pero sí el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No le demos lugar en nuestra vida a la idolatría. La idolatría es todo aquello, persona o cosa que ocupa el primer lugar y que se anida en el corazón. Gedeón tristemente y su familia le dieron lugar al orgullo. No le demos lugar al orgullo. Y también tuvo muchísimas mujeres, ninguna lo satisfizo por la lujuria. No le demos lugar a la lujuria. Estos pecados alejaron de Dios a Gedeón, alejaron de Dios a su familia y alejaron de Dios al pueblo de Israel. El pecado era cíclico. Los libertó, 40 años de paz, y volvieron atrás. Vamos a ponernos de pie y vamos orando al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gedeón, el juez y gobernador que comenzó bien, muy bien, con temores, con miedo, como todos nosotros hemos comenzado. Pero tú lo fortaleciste y con 300 hombres usaste para una gran victoria. Quedó claro delante de todos que Dios obró. La espada de los madianitas se volvió contra sus hermanos. Se mataron entre ellos 120,000 personas. Luego fueron destruidas otras 15,000. Y también Seba y Salmuna, sus reyes.
pero la tierra tuvo paz. Y en esa paz y en esa abundancia, Gedeón no se mantuvo fiel, ni tampoco su familia, ni tampoco el pueblo. Hicieron un efod al que adoraron y se prostituyeron y adoraron a Baal y a Astarot. Permitieron que en su vida se anidara la codicia, la idolatría, el orgullo, la lujuria, la ingratitud. Creo que es mejor que nos mantengamos activos, haciendo la voluntad de Dios. El reposo, el largo reposo, no fue bueno para el rey David, como se narra en la Biblia más adelante. Y este largo reposo no fue bueno para Gedeón, para su familia y para el pueblo. Tenemos que mantenernos, Señor, fervientes en espíritu, dice Pablo a los romanos, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, predicando el evangelio. Fervientes en espíritu, visitando. Fervientes en espíritu, enseñando la Biblia. Fervientes en espíritu, cantándole a Él, sirviéndole a Él de manera permanente. Fervientes en espíritu. Claro que vamos a descansar cuando muramos contigo en el cielo. Somos parte de un país que tiene muchos puentes llamados vacacionales. Somos parte de un país en el que hay mucho descanso. Pero, Señor, mientras otros descansan, que nosotros estemos anunciando el evangelio del reino. Que no crucemos nuestros brazos. Que no estemos dormidos. Que nos despertemos. Que prediquemos el evangelio. ¿Cuál es el remedio para el Ecuador? El evangelio de Jesucristo. Hay que predicarlo. Oramos para que tú bendigas, Señor, al presidente de la República, que fue posesionado el día de ayer, y prediquemos el evangelio a los académicos y no académicos, a los pobres y a los ricos, los que tienen una vida moral sana, y también aquellos, Señor, que están viviendo en corrupción, en sus delitos y pecados. Todos necesitan oír el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz. Gracias, Señor. Hermanos, allí de pie, digámosle al Señor: Señor, ayúdame para que yo permanezca y termine bien mi carrera aquí en la tierra. Usted puede decirle al Señor: Señor, ayúdame a terminar bien mi vida como creyente, y que mi familia termine bien, y que la iglesia concluya su obra aquí en la tierra bien. Ayúdanos, Señor, a terminar con la mirada en ti. Y los que están aquí de pie y nunca se han arrepentido de sus pecados, allí de pie díganle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi conciencia. Lava las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús, imitando la vida de Jesús, predicando el evangelio del Señor Jesucristo, hasta que muramos. Que seamos esforzados y valientes, que no quitemos la mirada de ti. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. A quienes se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga, y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.